Hola, me llamo José, soy psicólogo feminista, estoy especializado en igualdad, violencia de género y empoderamiento femenino y te doy la bienvenida a mi canal. Hola. Hola. Este vídeo es una actualización de otro que ya grabé hace tiempo y que surgió de la necesidad de hacer una búsqueda bibliográfica para esclarecer la información correcta e incorrecta acerca del origen verdadero del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Así, en plural, porque las mujeres son diversas, no son un ente único e indivisible. No sé si lo pillas. Ya sabéis que trabajo como psicólogo en un centro municipal de información a la mujer de la red del Instituto Andaluz de la Mujer y que todos los años me pasaba que llegaba el día 8 de marzo, se iba acercando y me iba topando con distintas páginas, publicaciones y demás en la que la información sobre el origen de este día pues no cuadraba, había incoherencia. De la controversia sale la reflexión. Con este vídeo y basándome en la información que obtuve de esa bibliografía de referencia, que te dejaré en la cajita de información para que la puedas consultar tú misma, voy a tratar de disipar todas las dudas que puedan existir sobre el verdadero origen de este día. Yo qué sé, hijo. Por ejemplo, es cierto que hubo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, pero ni este hecho es el precursor del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y tampoco ocurrió en 1857, como se ha dicho tantísimas veces. Entonces, ¿por qué se habla tanto del dichoso incendio? Pregunto. Las sociólogas francesas Liliane Candel y François Pic, que además esta última es historiadora, ya dieron la respuesta hace tiempo. Resulta que en 1955 se creó este mito sobre el origen del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer para eliminar el carácter revolucionario y socialcomunista que tenía este día. No quería decirlo, pero ya que lo has dicho tú. Es decir, surgió con la intención de borrar su verdadero origen. De hecho, vas a entender por qué dentro de un ratito, cuando veamos lo que sí es correcto sobre el 8 de marzo. La gente ha venido aquí a saber la verdad. Pero como ocurre muchas veces en la historia, con los mitos, los bulos, con las informaciones erróneas, cuantas más veces se repiten, se acaban convirtiendo en una verdad. Espérate, que viene sorpresa. Por tanto, tendremos que irnos a la ciencia y empezar a olvidarnos ya del incendio en una fábrica textil donde había tela morada y que murieron mujeres, porque no es así. Y el que diga lo contrario miente. De hecho, si accedes a la página oficial de las Naciones Unidas, comprobarás que no aparece por ninguna parte dicho incendio. Un poco raro, ¿no crees? Impresionante. Al menos a mí en su momento me lo pareció y por eso me puse a buscar para llegar a la verdad sobre dicho incendio. Bueno, pues si no es el origen del 8 de marzo, vamos a ver qué ocurrió realmente en este incendio. Así fue como me di cuenta de que el lío era más grande de lo que yo pensaba. Evidentemente. Me encontré decenas de páginas y mogollón de textos y de fuentes en las que se decía que el incendio que acabó con la vida de 120 mujeres ocurrió en 1857. Otras páginas decían que había ocurrido en 1908 y además el día 8 de marzo. Pero claro, te vas y compruebas el día 8 de marzo de 1908 y resulta que ese día era no laborable. Pues es un poco difícil que unas mujeres mueran trabajando si era un día no laborable. También se menciona el tema de una huelga y el incendio y no sé qué. Pues si era no laborable, hacer huelga un día no laborable tampoco tiene sentido. Así es que el argumento se iba cayendo poco a poco. Y además se podía leer un baile de cifras sobre las víctimas mortales desde las 120 que te he dicho a 129, 146, de todo. La historiadora canadiense René Coté ya dijo que esto era falso. Todo esto no era así. Había ahí un montón de errores y las cifras no cuadraban. Esto es el Bronx. También lo apoyaba la historiadora francesa de la Universidad de París, Michelle Riot-Sarcy, con mi francés de Lyon. Idiomas, querida. Y además lo publicó en una obra que se titula Histoire du féminisme, que tiene 30 y tantas ediciones, que solo está en francés, pero la podéis conseguir en las plataformas digitales y además se lee muy facilito, es un libro muy cortito y se lee muy fácil. Es decir, que esto no es el origen del 8 de marzo, pero ya puestas, ¿queréis saber qué pasó en realidad? Sí. Pues vamos a ello. El incendio ocurrió, existió, pero ocurrió el 25 de marzo de 1911. Es que no nos hemos aproximado ni en el año. Y ocurrió en una fábrica de confección de camisas. ¿Camisas? ¿De qué color son las camisas? Pues camisas moradas. No era lo normal en aquella época. ¿Qué quieres que te diga? Serían blancas, azules, grises, pero morá no.
para que vayamos desmontando. La fábrica se llamaba Triangle Waistcoat. Idiomas, querida. Y en ese incendio murieron 123 trabajadoras de entre 14 y 23 años, súper jóvenes, que además venían de Europa del Este y de Italia. Pero también murieron 23 hombres, por las quemaduras, por la inhalación de humo o por los derrumbes que se originaron a partir del incendio. Y hubo 71 personas heridas de diversa consideración. Estas mujeres tenían una jornada laboral extenuante de más de 14 horas diarias, cobrando una miseria, y trabajaban en unas condiciones de semi-explotación y con una precariedad pasmosa. Pero hombre, por favor. La mayoría de ellas además eran de origen judío y como mujeres migrantes trabajaban para enviar dinero a sus familias con la esperanza de que algún día se reencontraran en Estados Unidos. Lo triste es que es eso. Esto del origen judío es importante porque el día del incendio era sábado y el sabbat es el día no laborable para la religión judía, con lo cual estaban trabajando en contra de su fe. Es lo que tiene el capitalismo, que te rompe por todas partes. Y lo peor de todo es que el dueño de la empresa era judío también. O sea, yo no sé qué criterio tiene la gente ya, ¿no? Además, se sabe que la fábrica estaba situada en los pisos superiores de este céntrico edificio. En este dibujito podéis ver dónde se originó el incendio, pero también es importante saber que las plantas superiores tenían problemas o no tenían salidas de emergencia. Si le añadimos que había un montón de material inflamable y además que al cuerpo de bomberos de la época le costaba mucho trabajo llegar a esos pisos para apagar los incendios, pues aquello fue una ratonera. Es que no lo digo yo, lo dice Google. Para algo sí sirvió todo esto, y es que a partir de dicho incendio, a partir de esta tragedia, se llevaron a cabo muchísimas reformas a nivel laboral, de salud, de higiene del trabajo y también de condiciones laborales. Pero nada tiene que ver con el origen del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Uy, madre mía, por Dios de mi vida. Indagando en todas las referencias sobre la verdadera historia de este incendio, me topé con que dicen que el incendio provocó que 2 años después, en 1913, se creara un sindicato de mujeres, el International Ladies Garment Workers Union. Idiomas, querida. Digo, bueno, pues ya que me están diciendo el nombre, voy a comprobar si es así. Y busco este sindicato, que todavía existe, y resulta que se creó en el año 1900, con lo cual tampoco cuadra, para que veáis la cantidad de errores que a veces se transmiten por repetición cuando la información oficial está ahí presente. Como idea, la dejo encima de la mesa. Pero ¿por qué me parece tan importante aclarar todas estas cuestiones? Me gustaría que me contestaran, gracias. Porque tanta confusión al final acaba perjudicando por H o por B a la lucha feminista. Hay quienes maliciosamente, con premeditación y alevosía, se agarran a estas incoherencias para desprestigiar las reclamaciones de derechos y de libertades y la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres que el feminismo enarbola. No me hace ni puta gracia. También hay gente, o gentuza, mejor dicho, que aprovechan todas estas cuestiones para confundir un poquito más. ¡Uy, qué peligro! Tanto es así que durante la búsqueda bibliográfica me topé con varias páginas misóginas que tuve que ir denunciando, que difundían bulos tan creativos y tan originales que ni Steven Spielberg, No soy el único que lo ha pensado. con tal de tirar por tierra a la lucha y al movimiento feminista. ¡Ay, los señoros! Pero dejando el incendio a un lado, también hay muchas marchas, huelgas, manifestaciones de las que se hablan como origen del 8 de marzo, con sus correspondientes bailes de cifra. Mira que voy a atacar. En concreto, se habla de una manifestación de mujeres que sitúan en el famoso 1857. No, otra vez no. Pero también, en otras fuentes, las sitúan en otras fechas, cuando en realidad es cierto que hubo una manifestación de mujeres, pero que tuvo lugar oficialmente el 27 de septiembre de 1909. Se trató del inicio de una huelga de 13 semanas que duró hasta el 15 de febrero de 1910, un año antes del incendio, en la que trabajadoras y trabajadores textiles demandaban reducción de la jornada laboral y mejora de las condiciones de trabajo. Muy fácil todo. En esta huelga, las mismas mujeres que un año más tarde morirían en el famoso incendio del que hemos hablado, tuvieron un papel muy importante. De ahí que la historiadora estadounidense Mary Jo Bulle se hiciese eco de ella y de esta huelga en su libro Women and American Socialism, o lo que es lo mismo, Mujer y Socialismo Americano, de 1870 a 1920, que fueron unos años muy convulsos.
Sin embargo, muchos textos y muchas referencias tergiversan lo que esta historiadora dijo sobre ese suceso. A ver qué pasa. Achacaban que ella había dicho que había sido el origen del 8 de marzo y ella ya había desmentido muchas veces esto y había dicho que no, que ella se interesó en estas mujeres concretamente por ser la primera vez que había mujeres que se ponían en huelga o que había una huelga exclusiva de mujeres, pero no por ser el origen del 8 de marzo. No se lo digáis más, que ella está harta. Pero dejemos Estados Unidos por un momento ahí a un ladito y veamos qué pasaba en Europa, porque aquí también las mujeres se estaban movilizando, no os vayáis a creer. Y hará historia. El 17 de agosto de 1907 tiene lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, todo un hito. Se constituyó en la ciudad alemana de Stuttgart y contó con 58 delegadas de diferentes países. Y entre ellas estaba Clara Zetkin, no olvides este nombre, una política alemana de origen judío que además fue nombrada secretaria internacional de la mujer. A partir de este evento se funda una organización llamada la Internacional Socialista de Mujeres y se dicta resolución para pedir el voto femenino, el voto de las mujeres. Estaban hartísimas de que no consiguieran nada. Como Clara Zetkin era por aquel tiempo la directora de la revista alemana Die Gleichheit, o la igualdad en español, habéis visto que hablo todos los idiomas, ¿eh? Idiomas, querida. Se usó para difundir las reclamaciones que esta organización pedía para las mujeres. Pero las socialistas americanas, o estadounidenses mejor dicho, no se habían quedado paradas hasta entonces. Ellas habían creado los Women's Day, el precursor del Día Internacional de la Mujer. ¿En serio? ¿Y por qué? Y lo hicieron para pedir el voto femenino. De hecho, el primer Women's Day tuvo lugar en el Teatro Garrick de Chicago el 3 de mayo de 1908 y contó con una gran participación de mujeres. En algunos sitios dicen que unas 3.000. Como podréis comprobar en todos los años y todo lo que hemos comentado en todos estos hitos, que esto ya sí que está un poquito en el origen del 8 de marzo, todavía el día 8 no aparece por ningún sitio. Feminismo. Pero prosigamos. Los días 26 y 27 de agosto de 1910 se celebrará la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas y lo hará en Copenhague. En esta ocasión estará compuesta por 100 mujeres de 17 países y entre ellas, como dato curioso, están 3 de las 19 primeras parlamentarias de Finlandia. Fue el primer país en tener un parlamento compuesto por hombres y mujeres. Acciones, no palabras. En esta segunda conferencia internacional se siguió reclamando el voto femenino porque todavía no se había conseguido, pero a propuesta de Clara Zetkin y de su compañera de partido Katie Dunker, e inspirándose en los Women's Day de Estados Unidos, de sus compañeras americanas socialistas, se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bravo, muy bien. Así que bueno, ya nos vamos acercando. Pero Clara en esta lucha no estuvo sola, de hecho siempre lo dijo. Hubo otras grandes referentes implicadas, como por ejemplo la pensadora y revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo, o también Alexandra Kollontai, revolucionaria rusa que fue la primera mujer en formar parte del gobierno de una nación, o como la creadora del sistema educativo soviético y esposa de Lenin, no confundir Lenin con Stalin, Nadezhda Krúpskaya. Idiomas, querida. Perdonad mi ruso, que mi ruso es de la Siberia superior y a lo mejor no se entiende. O también otras mujeres como la revolucionaria francesa Inés Armand, que luchó por la emancipación de las mujeres y que pasó la mayor parte de su vida en Rusia. Que si te metes en Google lo ves. Y te preguntarás, pero bueno, José, ¿qué ocurría en el resto del mundo en estos años? La cruda realidad es que el occidentocentrismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo y el ismoísmo ha hecho que lo que ocurriera durante estos años en otros países o las luchas de estas mujeres en otros países haya quedado invisibilizada o no se relacione con el 8 de marzo. Eso es tristísimo. Según datos oficiales de la ONU, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911 y tuvo lugar en 4 países: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con la reivindicación del derecho a voto para las mujeres, pero también reclamaban que las mujeres pudiesen ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional y a la no discriminación laboral por razón de sexo. Máquina. Y a partir de aquí, cada país decidirá cuándo celebrar el Día Internacional de las Mujeres. No habrá coherencia en años sucesivos. Quedó
Casi bien. El clima internacional, político y social era un hervidero por aquel entonces. Y en 1917, Rusia, que estaba sufriendo uno de los inviernos más duros de los últimos años, con una hambruna terrible y con un hartazgo cada vez mayor de la gente que estaba hasta el gorro de que se metieran en guerra tontamente, todo eso dio lugar a la Revolución Rusa. ¡Ostras! Pero situémonos, febrero de 1917, según el calendario juliano, que era el que utilizaban en Rusia por aquel entonces. Comienza una huelga espontánea llevada a cabo por obreros de las fábricas de Petrogrado, San Petersburgo para los amigos. La tensión iba increciendo, cada vez era mayor, y a finales de ese mes, concretamente el día 23, las mujeres rusas deciden ponerse en huelga en demanda de pan y paz, como reacción a los 2 millones de muertos en la guerra y a la hambruna que estaban padeciendo. Rápidamente este alzamiento de las mujeres fue apoyado por los soldados y por los obreros, prolongándose la huelga y provocando la intervención de la policía, aunque por suerte no hubo víctimas mortales. Pues esto no es nada. En sus reivindicaciones lo que pedían era la abdicación del zar Nicolás II, que se pirara ya de allí. Y por suerte a los 4 días, aleluya, el tipo se piró. No está, no se le ve. Y el gobierno provisional que se constituyó justo después, en recompensa a la lucha de las mujeres y al mérito que habían tenido, les concedió el voto, por fin. Y oye, ¿qué día era el 23 de febrero de 1917 en el calendario gregoriano? El nuestro. Atención a este momento televisivo. Como habrás podido deducir por mi tonito de interés, ese día, en el calendario gregoriano, era 8 de marzo. Sí, no lo sabía. Así que todo parece apuntar que este hecho, la Revolución Rusa y todo lo que consiguieron las mujeres, podría ser una de las motivaciones para que se quedara el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, de toda la bibliografía existente, la historiadora canadiense René Coté dice que solo se puede asegurar la elección del mes de marzo, por ser un mes con un marcado carácter reivindicativo, revolucionario, pero que no se puede asegurar que fuese el motivo de elegir el día 8, aunque en mi opinión algo tendría que ver. Precioso y maravilloso. Con lo que sí nos debemos quedar es con el hecho de que las diferentes reivindicaciones llevadas a cabo por las mujeres de todo el mundo desde mediados del siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX fueron potenciando la idea de que había que crear un Día Internacional de las Mujeres para denunciar toda la discriminación, todo el machismo y la desigualdad que todavía se estaba viviendo en todo el mundo y que afectaba, entre otras cuestiones, a derechos fundamentales como el voto o al trabajo o incluso a lo que ocurría dentro de los hogares. Sin embargo, no será hasta el año 1975, coincidiendo con el Año Internacional de las Mujeres, cuando Naciones Unidas lo haga oficial y establezca el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, de las mujeres para nosotros y nosotras. Vale, de acuerdo. Y para terminar este vídeo quiero que quede claro que, aunque las mujeres y el movimiento feminista habéis conquistado ya muchos e importantes derechos, aunque hayamos avanzado bastante en lo que a la igualdad legal se refiere, aunque la lucha contra las violencias machistas sea cada vez más fuerte y aunque los esfuerzos por visibilizar y reconocer los logros y las aportaciones a la humanidad de tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia sea una realidad cada vez más palpable, sigue quedando mucho camino por andar. Y si alguien piensa que ya está todo conseguido, que ya se ha conseguido la igualdad, que qué más quieren las mujeres, que recuerden lo que dijo la filósofa francesa Simone de Beauvoir: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deberéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Espero con este vídeo haberte aclarado un poquito más el verdadero origen o la historia real del 8 de marzo. Te recuerdo que tienes todas las referencias bibliográficas en la cajita de información y también te las voy a dejar en un post escrito en mi blog psicólogofeminista.com, donde podrás encontrar todo esto que te he contado, pero en texto, por si lo necesitas o por si lo quieres imprimir o lo quieres utilizar en una clase o lo que sea. Y lo único que te pediría es que si te ha gustado este vídeo le des a la manita arriba, que te suscribas al canal y que lo compartas para que llegue a gente que le pueda ser útil o le pueda resultar interesante. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Lo que he aprendido aquí.